Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente saludándolos. Eh, bueno, pues voy a continuar con la sesión clase que ya había comenzado hace una semana, dándole este seguimiento primero en una primera sección a derecho administrativo y en una segunda sección a juicio de amparo. Bien, eh, para ello pues voy a compartir la diapositiva en donde nos habíamos quedado. Esta es justamente al principio, me parece que de buena fe, fue en el último que habíamos abordado. Continúo con el principio general del debido procedimiento. Este principio es muy importante, toda vez que eh, no es un principio exclusivo del derecho administrativo. Me parece que muchos de estos principios son compartidos en otras áreas del derecho, lo cual es bastante nutritivo para efecto de que podamos eh, comparar estos principios y poderlos aplicar con una similitud bastante idónea. Sin embargo, sí cada área tiene su peculiaridad y para ello, bueno, pues habría que entrar precisamente al estudio, al análisis de las leyes que rigen cada área del derecho. Pero bueno, continúo con el principio general del debido procedimiento. Este principio, comento, es de suma importancia y no quise dejar de estudiarlo o de comentarlo en una sesión clase porque pues aborda algo que es muy importante. Este principio del debido procedimiento o del debido proceso justamente puede variar entre proceso y procedimiento. Si abordamos a nuestras clases anteriores de, obviamente, pues de materias pasadas, como lo puede ser inclusive teoría general del proceso o derecho procesal, algún derecho procesal, posiblemente se suele iniciar con derecho procesal, con el derecho procesal civil. Es algo muy importante distinguir entre proceso y procedimiento, dando que evidentemente, bueno, pues el procedimiento es el género y el proceso es la especie. Entonces, hablando de un género, el principio general del debido procedimiento es de suma importancia para el derecho administrativo. ¿Por qué toca la particularidad de procedimientos? Bueno, estamos tocando el tema en relación a que el derecho administrativo regula la relación jurídica entre la autoridad y los gobernados. La autoridad con ese revestimiento de autoridad que tiene y los gobernados, por supuesto, en su calidad de sujetos obligados, pero también con derechos y que es tutelado por la Constitución. El hecho de que esté la batuta, obviamente, pues de autoridad en cualquier orden de gobierno, no implica que serán vulnerados los derechos, sobre todo a, pues, acatar las leyes. Entonces, este es un principio de seguridad jurídica. Justamente en el otro apartado que estoy dividiendo la asignatura de juicio de amparo, eh, toco el tema principalmente sobre lo que es las garantías constitucionales. De las garantías constitucionales, pues se desprende principalmente aquí, sobre todo el artículo 14 y 16 que lo menciona, son dos artículos de suma importancia de seguridad jurídica. Entonces, si contemplamos esa parte aunado a que existe este principio general, que recordemos que evidentemente al nacimiento del derecho administrativo, bueno, pues también, ¿no? Que son las fuentes formales del derecho, pues podemos rescatar que los principios generales del derecho son fuentes formales del derecho. Entonces, no se escapa de ello el derecho administrativo. Es por eso que el texto, bueno, en esta diapositiva que se está compartiendo, consiste en la prohibición de afectar, ojo con lo que se está mencionando, prohibición de la afectación de los derechos de los gobernados sin cubrir, o sea, sí se puede afectar al final del día, nos está dando como que una puerta que se puede abrir en cuanto a la afectación,
de derechos de los gobernados. Obviamente todo debe estar fundado y motivado. Para afectar un derecho tiene que nacer de una obligación. Entonces eso es fundamental y sobre todo para la autoridad. Entonces, sin cubrir las condiciones y requisitos que incluyen el respeto a la garantía de audiencia. Esta parte es muy importante porque la garantía de audiencia es uno de los principios más importantes de seguridad jurídica que tenemos nosotros los ciudadanos o los gobernados ante las autoridades. Entonces, la prohibición de los tribunales especiales también es algo importante. Ya hay unos tribunales previamente constituidos por la ley que se rigen con sus ordenamientos orgánicos, con sus reglamentos, con las leyes ya previstas, llámese, bueno, en tema de derecho administrativo tenemos código administrativo, diversas leyes que desprenden de los actos administrativos, dependiendo también de la autoridad administrativa a la cual pues vayamos abordando. Eso lo vamos a abordar más adelante. Pero hay que tomar en consideración que existen pues autoridades administrativas que son todas aquellas, recordemos lo que vimos la clase pasada, todas aquellas que desprenden, perdón, del Ejecutivo Federal. Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal o Ejecutivo Municipal. Digo, al final, el orden del gobierno del que desprenda, creo que pasa a segundo plano cuando tocamos el tema de autoridades, porque al final tienen ese revestimiento de autoridades, solamente que el orden en el cual abordan, algunos incluso lo pueden llegar a equiparar a nivel, ¿no? Niveles de gobierno. Sin embargo, me parece lo correcto es el orden de gobierno. ¿Por qué? Porque la organización pues contempla y yace en lo que es el orden de gobierno y no un nivel. No se trata sobre todo de jerarquías. Evidentemente, el gobierno federal contempla, obviamente, pues una organización que tiene un funcionamiento y tiene objetivos y finalidades, así como el orden estatal y el orden municipal. Sin embargo, siguen siendo autoridades. Bueno, en esa tesitura podemos verificar que no existen tribunales especiales porque ya hay leyes que previamente están constituidas. Entonces, por eso, bueno, pues se prohíbe, ¿no? La creación de un tribunal especial en donde ni siquiera, ¿no? Podamos tener la posibilidad de defendernos o de conocer la conformación del tribunal, las leyes o lo que rige dicho procedimiento. Entonces, eso está totalmente prohibido por un principio de garantía de audiencia, de prohibición de tribunales especiales. Bueno, más bien un principio o una garantía que va aunado a una garantía de seguridad jurídica. Y leyes positivas. Las leyes positivas creo que también hay que recordar un poquito nuestras clases anteriores en cuanto, esta me parece la podríamos encuadrar en introducción al estudio del derecho. Las leyes positivas evidentemente son todas aquellas que se encuentran escritas. Las leyes escritas y evidentemente emanadas por, aquí sí, otro orden, obviamente como poder constituido previamente por la Constitución, valga la redundancia, pero que se trata del poder legislativo. Entonces, las leyes positivas tienen que ser emanadas del poder legislativo y repito, tenemos el poder legislativo también aplicable al orden federal, al orden local y al orden municipal respectivamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la aplicación de las leyes, por supuesto. Entonces, autoridades legislativas en el orden municipal, si bien es cierto que no existen como diputados municipales, mucho menos senadores municipales, esa es una característica exclusiva
del orden federal. En cuanto a los senadores y la diputación, sí existen diputaciones locales, pero son legislaturas estatales. Sin embargo, en el orden municipal sí hay pues digamos que el órgano encargado de emitir ciertas disposiciones legales. No como tal leyes, pero sí reglamentos, decretos también. Hay que entender a la norma jurídica como, o el conjunto de normas jurídicas, no exclusivamente a la ley, sino que se compone la norma jurídica de la aplicación obligatoria. Esto quiere decir también, pues, decretos, reglamentos, acuerdos que emitan las autoridades en el orden del que se trate. Entonces, me refiero, por ejemplo, en un municipio, ¿no? El bando municipal, que creo que también es importante conocer, eh, que emana pues del cabildo municipal cuando se trata de estados, sobre todo de estados. La Ciudad de México, si bien es cierto, también es un estado. Ya hace poco, o no mucho, más bien, se desprendió de ser pues el Distrito Federal, se convirtió en la Ciudad de México y hoy es considerado también como otro estado de la República Mexicana. Entonces, sumándose a esa parte en donde, bueno, también existen, la diferencia obviamente también puede ser la nomenclatura en cuanto a denominar a las autoridades, a los municipios como alcaldías, por ejemplo, ¿no? A lo que equiparamos a un presidente municipal, que obviamente pues es el titular del ejecutivo en el orden municipal, al, al, al jefe de gobierno, perdón, de la Ciudad de México. No al jefe de gobierno, sino sería como gobernador. Perdón, al alcalde, ¿no? Este, alcalde o alcaldesa de alguna, pues justamente titular de alguna alcaldía o algún municipio más bien. A nivel local, ahora sí me refiero como, por ejemplo, a los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno también de la Ciudad de México, en este caso, y en la actualidad jefa de gobierno. Bueno, sí, jefe de gobierno, porque la jefa de gobierno, bueno, pues ha pedido, se ha separado precisamente pues del cargo para contender a la presidencia municipal. Pero bueno, ese es otro tema que al final sí se trata, creo que o tiene íntima relación con el derecho administrativo, pero no solamente de ellos, sino que si más adelante tenemos la oportunidad de verificar la relación que tiene el derecho administrativo con otras ramas del derecho, inclusive con otras áreas de estudio, no precisamente del derecho, pero que sí tengan una estrecha relación con el derecho, como lo puede ser las ciencias políticas, pero que no entra dentro del estudio, sino la política, bueno, tiene un fin distinto, ¿no? Un fin distinto, pero que va de la mano con lo que es el derecho administrativo. Al final, pues todas estas autoridades administrativas, de alguna manera, provienen, este, pues con una idea política específica. Entonces, ¿hay relación? Sí la hay, pero bueno, al, al momento o al día de hoy, en esta sesión clase, bueno, pues estamos abordando paso a paso. Entonces, este principio general del debido procedimiento, porque el proceso y el procedimiento no es lo mismo, vamos a estudiar el procedimiento como el género y posteriormente el proceso como la especie. Puede haber, obviamente, sí el estudio, inclusive existe el principio general del debido proceso, pero hay que abordar el procedimiento también como aquella serie de pasos que puede una autoridad o un gobernado, un ciudadano, ejecutar para un fin en específico. Ese creo que es el fundamento o las palabras claves que podemos relacionar al proceso y al procedimiento, principalmente el procedimiento. Entonces, en inspiración en los artículos 13, 14 y 16 constitucionales, cuya esencia recogen los artículos, ojo con la relación de los artículos y las leyes que estamos tocando
que además van a estar dispuestas o disponibles en nuestra plataforma, ¿vale? Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lo que voy a mencionar, los artículos relacionados con los artículos 13 y 64, perdón, o sea, no saca el 16, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entonces, ojo con lo que estoy mencionando. Estoy relacionando inclusive dos leyes que son federales, ambas, que contemplan la responsabilidad de los servidores públicos y la segunda, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Habría que remitirse a estos artículos, tanto el 13, 14 y 16 de la Constitución. ¿Qué relación guardan con los artículos 13, 64, 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el 21 también de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos? Obviamente, pues la relación que guarda, pues va relacionada con el principio del debido procedimiento, ¿vale? Que las autoridades deben de seguir, pues un protocolo ya establecido en la ley, como el legislador lo planteó y se publicó. Ahora, existe también el principio de legalidad. Este también es un principio eh, que contempla o está relacionado con la garantía de seguridad jurídica, porque menciona que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, a diferencia de los particulares, y hay que poner atención a esto, quienes por sujetarse a la legalidad en sentido negativo, el sentido positivo es hacer lo que está estipulado únicamente en las leyes y no hacer lo que está prohibido. Pero ojo con esto, el lado positivo en este caso, obviamente pues se remonta inclusive a la parte idéntica de las autoridades, que solo pueden hacer lo que la ley les permite. Esta es una restricción muy importante, porque no tienen una libertad de actuar, o no deberían de tener una libertad de actuar de forma libre. Hay una cuestión que vamos a abordar al último de esta presentación, que se trata sobre la discrecionalidad y no es sobre ser discreto precisamente, pero lo guardo para abordarlo al último. Entonces, a diferencia de los particulares, quienes por sujetarse a la legalidad en sentido negativo, pueden hacer lo que el orden jurídico vigente no les prohíba. Es decir, sí tenemos un código penal y leyes especiales que regulan las prohibiciones de lo que obviamente se tratan, por ejemplo, el catálogo amplio de delitos, ¿no? Toda esa parte, bueno, pues lo prohíbe la ley y vienen las consecuencias que se afrontan a tal incumplimiento. Entonces, pero lo que no está prohibido, hay un principio también general del derecho por ahí, o inclusive pues un dicho popular que es conocido incluso en la sociedad, que es lo que no está prohibido está permitido. Entonces, algo así aborda este principio de legalidad en sentido negativo. Pueden hacer los particulares exclusivamente, únicamente los particulares, lo que el orden jurídico vigente no les prohíba. Las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, y pongamos atención en el actuar o en el verbo, principalmente en el verbo hacer. El particular, el artículo 16 constitucional incorpora expresamente al orden jurídico mexicano al imponer 3 condiciones a todo acto de autoridad que implique molestia al gobernado. Aquí ya tenemos una relación de justamente lo que estábamos
comentando en la diapositiva pasada. Fracción primera, que se exprese por escrito. O sea, la autoridad no puede brindar algún tipo de molestia al gobernado sin que medie un escrito. 2, que ese escrito provenga de una autoridad competente. Obviamente hay que analizar lo que implica lo que es la competencia. La competencia, bueno, pues la competencia es justamente la facultad del conocimiento o de conocer y resolver sobre un asunto en particular, mismo que está conferido por la ley. Entonces, es una atribución especial o particular a una autoridad en específico. Autoridades tenemos pues muchísimas, pero no todas son autoridades competentes para conocer de todos los asuntos. Tienen funciones y atribuciones de forma específica y entonces en relación a ello también tienen límites. Esos límites, que inclusive puede ser límites competenciales, sí, porque existe una competencia obviamente por territorio, eh, se ha confundido mucho con lo que es la jurisdicción, que es otro término jurídico, sobre todo procesal. Aquí estamos tratando sobre procedimientos. Entonces, si nos vamos a que estamos principalmente abordando al Poder Ejecutivo y que ligeramente tocamos las funciones del Poder Legislativo en cuanto a la expedición de las leyes que el Ejecutivo tiene que ejecutar, nos vamos a la aplicación e interpretación de la norma jurídica que está a cargo de la impartición de justicia, es decir, del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, que también está a cargo de los órganos jurisdiccionales, son los únicos, los órganos jurisdiccionales, como son los jueces, los ministros, los magistrados, quienes pueden tener jurisdicción. Ninguna otra autoridad puede tener jurisdicción más que los órganos jurisdiccionales, que son los jueces, ¿no? Quienes dicen el derecho. Obviamente, no lo dicen por criterio propio. Tienen criterio propio en razón a la experiencia, pero tienen que tener ley en mano, no de forma expresa, pero sí tienen que tener un conocimiento y una base legal en la cual argumenten precisamente, que es el siguiente punto, número 3, funden y motiven la causa legal de su actuar. En este caso aquí nos volvemos a regresar a las autoridades administrativas. Entonces las autoridades administrativas, inclusive, bueno, si tocamos el tema de que existen, sobre todo los policías pues digamos que en ejemplos prácticos que podemos poner, el policía, un servidor público que no sea propiamente de un juzgado, vamos a ver un policía, un agente del Ministerio Público, un servidor de algún ayuntamiento, alguna alcaldía, eh, pues llegue a mencionar que no es su jurisdicción. Evidentemente ahí tenemos un problema solamente con el manejo del término, pero la jurisdicción está muy relacionada con lo que es la competencia. Lo que en realidad quiso decir, o lo correcto sería, no es una autoridad competente, ¿sale? Porque el principio general de legalidad, el artículo 16, lo contemplan de forma muy particular en la fracción segunda, que provenga de una autoridad competente, y en la fracción tercera, que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Por eso está muy relacionado el procedimiento, pues justamente con el derecho administrativo, porque el procedimiento es la parte general que inclusive pues cualquier autoridad puede aplicar una serie de pasos para llegar a un fin en específico. El proceso se va más encaminado al apartado judicial, para que vayamos por ahí distinguiendo pues esos términos, y si ya los dominamos, bueno, pues qué mejor, ¿no? Principio general de moralidad administrativa.
En el ejercicio de sus funciones, la conducta de los servidores públicos adscritos a la administración pública debe ajustarse a la ética, por lo que su actuación habrá de orientarse por ciertos criterios de legalidad, lealtad, justicia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, que no es lo mismo eficiencia que eficacia también. Hay que empezar a ser cuidadosos con los términos, con las palabras y con su interpretación. Y honradez tanto a las relaciones con los administrados, que en este caso, bueno, somos los gobernados, como con sus compañeros, sus jefes y sus subordinados, es decir, entre las propias autoridades. Principios que yacen en los numerales 113 y 134, así como el 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entonces, tenemos un principio, si podemos observar y somos observadores, analicemos bien lo que estamos leyendo, comprendiendo en cada diapositiva en cuanto a los principios que acabamos de abordar. ¿Sale? Todos y cada uno de ellos los estoy relacionando con algún fundamento jurídico. No solamente se quedan en la doctrina o de forma teórica y ustedes pueden expresar, bueno, y eso en la práctica o en la ley, ¿cómo lo puedo relacionar o cómo está estipulado? Bueno, pues estos principios están relacionados con esos artículos. Hay que entender que el derecho es mucha interpretación legal. Entonces, de ahí parte también los estudiosos del derecho que realizan mucha doctrina para poder entender y aplicar y mutar inclusive las leyes o la práctica jurídica. Entonces, que la teoría se pueda traducir a una práctica, que pueda ser comprensible, que pueda ser progresiva, que pueda ser protectora, que pueda ser justa. Creo que eso último, híjole, como que es muy subjetivo. Cada uno de nosotros podemos definir justicia de formas distintas. Y eso mucho depende del momento donde nos encontremos. Pero de eso se trata también la doctrina, de poder entender las cuestiones legales. Y aquí la estamos relacionando los principios que nacen del derecho, le dan vida a la ley porque también están relacionadas a la ley, ¿vale? Entonces, el principio general de seguridad jurídica, bueno, pues es una garantía inclusive, es un principio y es una garantía. Como principio determinante del derecho, la seguridad jurídica se habrá de traducir en la garantía. Hay una diferencia entre principio y garantía. El principio lo podemos inclusive tomar como un precepto, como un derecho, ¿no? El derecho, obviamente, pues como una facultad de cada individuo del ejercicio, pues, de lo que la ley les atribuye como derechos y que la misma ley debe protegerlos. Entonces, la forma, las herramientas protectoras que tiene significan garantías para el individuo, para el gobernado, para el administrado, como lo queramos, para el ciudadano, como nos queramos denominar, porque entramos, todos somos ciudadanos al final del día, inclusive aunque tengamos un puesto como funcionarios públicos, como servidores públicos, somos ciudadanos. Hay que saber dividir justamente lo que es el trabajo de también ser objeto como ciudadano, ¿sale? Entonces, el principio determinante del derecho que me abordo la seguridad jurídica se habrá de traducir en la garantía que el Estado debe dar a través del orden jurídico, es decir, las herramientas jurídicas que pone a disposición, obviamente, el Estado a través, pues, de las leyes que nos protegen, ¿no? Que preserven y protejan no solo la vida y la integridad física de todo individuo, sino también las libertades, bienes, derechos contra el acto indebido, ya sea de algún otro particular o de las propias autoridades.
Y ese es a donde me dirijo con el derecho administrativo y el otro tema que toca abordar, que son los actos administrativos. De hecho, eh, amplié esta presentación, esta diapositiva ya la tienen ustedes hasta este punto. Es el último principio, pero para la próxima sesión clase abordamos el tema de acto administrativo que ya estoy relacionando con estos principios. ¿Sale? Esto ya lo acabo de modificar, esto no viene todavía en la plataforma, ni lo voy a subir porque es objeto también de de una investigación, de una actividad. Entonces, la próxima sesión clase, con gusto, actualizo el material y ya podremos observarlo, pero la tarea pues ya va a estar ahí. Y bueno, yo sé que tenemos un tiempo muy flexible a efecto de realizar nuestras actividades, pero la intención es que, bueno, la intención, y me gustaría muchísimo que en algún momento nos demos un espacio para entrar a nuestra sesión clase y poder interactuar y poder realizar en tiempo para poderlo ir comprendiendo. Si intentamos comprender toda la materia al último o dejarlos pendientes al último, va a ser pesado, sobre todo para ustedes, porque también para nosotros se nos hace pesado al tener un bombardeo de actividades que evaluar, ¿no? Entonces, tratemos de hacerlo a los tiempos establecidos. Entonces, tenemos que este principio de seguridad jurídica nos protege contra actos indebidos de las autoridades o particulares. Entonces, estas últimas, las autoridades específicamente, podrán afectar la esfera del gobernado en ciertas condiciones y previa satisfacción de los requisitos específicos, requisitos que creo que a grandes rasgos ya mencioné con el artículo 16 constitucional. Y como último principio, y bueno, por ahí también pausamos por el día de hoy para tocar el tema también de juicio de amparo, tenemos el principio general de supremacía del interés público sobre el interés privado. Este principio no quiero dejar de observarlo y obviamente englobar que es muy importante porque el principio en comento se inserta formalmente en el orden jurídico mexicano a través de diversos artículos constitucionales. Es decir, estamos relacionando, recuerden, los principios generales con artículos constitucionales, como lo es el 3, el 25, 27 y 28, entre otros. Pero principalmente, bueno, pues vamos a enfocarnos en estos 4 mencionados. Y que en materia administrativa corresponden especialmente a los institutos de la expropiación y de la concesión de los servicios públicos y de bienes de dominio de la federación. Entonces, ¿qué relación guarda, obviamente, la supremacía del interés público sobre el interés privado? Tenemos en consideración que inclusive existen instituciones públicas, pero también existen instituciones privadas. Entonces, tenemos obviamente el aspecto inclusive, si lo podemos comparar a un rango de clasificación del derecho, el derecho público y el derecho privado. ¿Cómo podemos reconocer uno? ¿Cómo podemos reconocer el otro? Bueno, pues porque el derecho público, obviamente, pues engloba todas aquellas relaciones que establecen entre organismos públicos. Entonces, su esencia es ser un órgano público con los demás organismos públicos. Ya vemos las esferas, los órdenes de gobierno que existen, o con los particulares. Pero forzosamente tiene que ser la relación un organismo público, una autoridad con ese carácter. Ahora, el derecho privado regula las relaciones entre los particulares. Entonces, si bien es cierto que tanto en el derecho público, si vamos a poner derecho administrativo y una rama del derecho privado, derecho civil. En derecho civil, obviamente, pues regula las relaciones entre los particulares, ¿no? El cumplimiento de un contrato, vamos a suponer el cumplimiento de un contrato. Eh, si bien es cierto que el órgano judicial, que es obviamente, pues una autoridad y es parte del orden público, puede intervenir para dirimir las controversias entre los particulares, que es obviamente pues un servicio
de acceso a la justicia que también nos brinda el Estado en su poder, obviamente dentro del poder judicial, ya vemos poder judicial local o poder judicial federal. Podemos encontrarnos evidentemente que interviene también una autoridad, pero no como parte. O sea, la autoridad interviene como, eh, obviamente, pues puede ser conciliador, mediador y como autoridad para decidir, obviamente en relación a los inclusive a los demás principios previstos anteriormente, al debido proceso, a las leyes, obviamente al principio de garantía de audiencia, a quien le asiste el derecho. Y, o en este caso, bueno, pues también la razón, ¿no? La razón jurídica. Legalidad y justicia no es lo mismo, deberían ir muy apegados o deben ir muy apegados de la mano, pero a veces lo justo no es legal y lo legal no es justo. Desafortunadamente, pues yo creo que en la práctica puede ser de esa manera. Pero me regreso a la idea de la que partí, que principalmente el principio general de supremacía del interés público sobre el interés privado no implica que sea más importante el derecho administrativo que el derecho civil. No voy a eso. El ejemplo era para poner precisamente o aterrizar en la tierra, pues cómo podemos ver precisamente el derecho público, el derecho privado y así poder aterrizar a intereses públicos, intereses privados. Entonces, si nos vamos a obviamente el artículo 27, por ejemplo, toca el tema sobre las tierras, tierras y aguas nacionales. Existe propiedad privada, entonces derivado del artículo 27 existe la propiedad privada, pero también existe la propiedad pública y hay un acto jurídico en especial que se le atribuye al derecho administrativo, por ejemplo, que es la expropiación. Si manejamos un poquito, lo vamos a retomar más adelante, pero la expropiación evidentemente es convertir la calidad jurídica de la tierra que es propiedad privada, que ya tiene una identidad jurídica como propiedad privada o propiedad de derecho social, eh, me refiero, por ejemplo, el derecho social lo cubre principalmente el derecho agrario, puede ser un ejido, parte de un ejido, que ni es propiedad privada ni es propiedad pública. Bueno, propiedad privada sí, pero social, es decir, de una persona moral que contempla pues ejidatarios y, bueno, obviamente pues involucra lo que es el derecho agrario, pero se regula de una forma distinta por una ley diversa a lo que es el Código Civil, por ejemplo. Entonces, eh, eso ya viene de la clasificación de la tierra, pero obviamente la expropiación es la conversión, la adquisición para el, eh, pues digamos, para un organismo público, para una institución pública que al final obviamente pues va a tener esa tierra un fin público, pues de la construcción de un hospital, de una carretera, etcétera. Entonces el interés público, ¿por qué? Porque hace falta, porque es indispensable para, a lo mejor para el desarrollo de la mancha urbana de algún pueblo, no lo sé, expropiar a lo mejor la tierra privada, ya sea pues de un particular, de un matrimonio, de copropietarios, de, de un ejido inclusive, ¿no? Entonces, la expropiación no requiere el consentimiento de la otra parte, es decir, no es una compraventa, podría darse la compraventa, pero a negación del particular que tiene todo el derecho de oponerse, porque evidentemente si no otorga su voluntad, por supuesto que no podría ser un contrato de compra y venta. Es muy importante porque deriva de un acto jurídico que está muy relacionado al acto administrativo que más adelante vamos a ver. Que dije que hoy iba a cerrar con eso, pero definitivamente no se puede, porque ya me alargué con esto de los principios, pero quiero que tomemos nota de estos principios y sepamos interpretarlos. Entonces, el titular de un terreno, vamos a suponer de 1 hectárea, no es su deseo venderlo a Caminos y Puentes Federales.
para que se construya, porque a lo mejor está sobre, ya hay un proyecto, ¿no? De una carretera, vamos a suponerlo, ¿no? Este, y justamente tiene que pasar por ahí. Entonces, eh, no es posible arquear sino que tiene que pasar por ahí. Se necesita el terreno, adquirir el terreno. Si el titular no da su consentimiento, está en todo su derecho, no puede celebrar un contrato. No es tema de contrato. Entonces tenemos un interés de un particular sobre un interés público. El principio general de supremacía del interés público sobre el interés privado permite al Estado expropiar esa hectárea que necesita. ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente es una afectación, sí, pero por ello va algo fundamental. Para que pueda expropiar tiene que indemnizar, porque es una afectación. Y como están afectando el interés de un particular, que sí es permisible a efecto de que se interponga un interés público sobre un interés particular, porque existe este principio, además está contenido en la Constitución, de hay que indemnizarlo. Hay que demostrar la causa del interés público, ¿sale? Y hay que indemnizar al afectado o a los afectados que tienen su interés privado. Entonces, ese es un ejemplo. Tenemos el artículo 28 también relacionado con el petróleo, con obviamente los minerales, con toda esa parte que yo me puedo encontrar, un yacimiento petrolero dentro de mi hectárea o 2 hectáreas que se encuentran. Entonces, no significa que sean míos. Hay un interés público sobre ello y tendrían que expropiar esa parte, la propia autoridad. Entonces, bueno, todos estos artículos están relacionados con el interés público, el interés de toda una población o de una mayoría importante sobre intereses particulares de una o de un grupo de personas, pero minoritarias. ¿Sale? Entonces, ahí dejo ese análisis porque, digo, este tiempo que resta me gustaría, pues, abordarlo sobre el juicio de amparo. Seguramente la próxima sesión clase voy a analizar muy bien por cuestión del tiempo, ya me alargué un poquito en derecho administrativo, puede que la dedique toda o en su mayoría a juicio de amparo porque también es muy importante. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir, pero hay algo que sí quiero comentar. Este, mm, ok, bueno, este, vamos a pasar un poquito al tema de juicio de amparo. Independientemente de donde nos hayamos quedado el análisis, la clase pasada, hay algo muy importante, inclusive pues mencionaba, ¿no? Creo que recordando, haciendo memoria, definimos al juicio de amparo, ¿no? Como un juicio, como el juicio de garantías, inclusive como un medio de control constitucional. Y obviamente pues está regulado por el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de ahí se desprende la ley reglamentaria, la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es uno de los principales, hablando de garantías que toqué hace un momento, es uno de los principales medios que nosotros los particulares tenemos, pues para poder protegernos de actos de autoridad, principalmente vulneraciones de derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, no es un medio que podamos, un medio de control o una herramienta jurídica que podamos invocar en cualquier momento. Eso es algo muy importante. Existen los momentos oportunos para invocar el juicio de amparo. Pero antes de continuar con esta parte teórica, quiero meter un poquito de una cuestión práctica teórica en efecto de que pues se quede plasmado y que quiero que a estas alturas pues podamos ubicar muy bien. Entonces, no encuentro, eh, pues yo no encuentro, la verdad es que impedimento ni en cualquier clase que dé.
pues, en cualquier materia que pueda abordar en su estudio, el por qué no estudiar o saber lo que es la jurisprudencia. Si bien es cierto, acabo de mencionar como fuentes generadoras del derecho, que puede ser la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Estamos aplicando la parte teórica que comenzamos a estudiar en Introducción al Estudio del Derecho. Ahora, busquemos esa aplicación, no solamente que se quede en cuestiones teóricas y que ya se me olvidó siquiera qué era eso. La jurisprudencia obviamente son una serie de criterios que establecen las autoridades judiciales para efecto de determinar el derecho, es decir, justo decir el derecho. O sea, en otras palabras, pues son los criterios o la interpretación que se le da a la ley cuando la ley es omisa, es contradictoria, contiene lagunas legales. Entonces, cuando el legislador eh, obviamente plasma las intenciones de la ley en los artículos, pero eso se puede tener, por ejemplo, una, dos interpretaciones. Yo lo puedo interpretar de una manera, ustedes mismos lo pueden interpretar de otra manera. Entonces existe una confusión en cuanto a la interpretación que se le debe de aplicar en cuanto también la voluntad del legislador. Para ello, los jueces, obviamente federales, únicamente los federales están facultados y los ministros que también fungen a nivel federal están facultados para determinar esos criterios, para interpretar esas normas jurídicas. Ningún otro juez, un juez local no lo puede hacer. O lo puede hacer, pero no al grado de formar tesis, que son estos criterios, estas interpretaciones, que pueden ser aisladas o jurisprudenciales. La diferencia entre una y otra es bastante simple. Las tesis aisladas no tienen una aplicación obligatoria para los demás jueces en su observación. Los jueces tienen criterio propio. Pueden interpretar las normas así como pueden valorar lo que las partes pueden ofrecerles, interpretar la ley y precisamente decidir, perdón, decidir a quién le asiste la razón o a quién le asiste el derecho. Entonces, rápidamente, eh, sin tardarme más, la jurisprudencia justamente es la interpretación que se le pueda dar al, a la ley, pero por los jueces. Voy a compartir la pantalla de mi navegador, la cual, bueno, pues ahorita justamente pues ya se estará observando. La jurisprudencia no solamente se queda en una cuestión teórica, o simplemente se está tardando. Creo que sí, ya ahí está. Pensé que se estaba tardando de más. Bueno, sí tardó de más, pero aquí tenemos. Eh, Aquí tengo un acceso directo que dice consulta tradicional. O acá arriba una que dice búsqueda de tesis. Es lo mismo, consulta tradicional, incluso si googleo consulta tradicional y así, en mi navegador, la primera, supongo que, o espero que a ustedes les pase lo mismo, pero para eso, bueno, estamos aquí. Lo primero que me va a arrojar es precisamente esto, que dice búsqueda de tesis, Semanario Judicial de la Federación. Si no, podemos iniciar con colocar Semanario Judicial de la Federación, porque evidentemente es ahí donde se publican las tesis aisladas y las tesis jurisprudenciales, las cuales es importante que aprendamos a buscar estos criterios que no se encuentran en la ley, pero que forman parte de la norma jurídica. Entonces, al formar parte de la norma jurídica, déjenme decirles que las autoridades federales, principalmente, ¿a dónde voy con todo esto? Principalmente las autoridades de amparo, al justamente encontrarse
Porque cuando alguien invoca un amparo es porque tiene los elementos necesarios para exigir un derecho o la protección de la justicia federal ante un abuso de autoridad. Hay que estudiar si hubo un abuso de autoridad, si hubo violaciones a los derechos fundamentales o a los derechos humanos de una persona. Y no se hace pues un estudio ligero, o sea, es un estudio profundo. Al hacerse un estudio profundo, se determina principalmente si a la persona que se llama quejoso, de una vez vayamos tomando nota de cuáles son las partes en el juicio de amparo, a la persona que se denomina quejoso, le asiste o no le asiste la razón, ¿vale? Entonces, ellos mismos, al estudiar ya esos casos prácticos donde llega alguien y le pone, obviamente ya en la realidad a la autoridad federal, aquí está una violación a mis derechos, solicito la protección de la justicia federal. Entonces, en ese caso, bueno, pues lo tienen que estudiar, tienen que, obviamente, fundamentar su actuar y emitir estos criterios o también basar su fundamento del actuar en estos criterios. Entonces, ellos mismos lo hacen y es obligatorio o puede ser como no obligatorio, las tesis aisladas no son obligatorias, pero sirven también como fundamento, como un criterio a seguir para las autoridades. ¿Sale? Entonces vamos a despejar más adelante este tipo de dudas, pero mi intención es que sepamos buscarlo y que sepamos, obviamente, utilizar la búsqueda de tesis para que podamos aplicarlo más adelante, inclusive que pueda ser una tarea. Por eso es importante también entrar a nuestras clases y pues entender el por qué va a ser, pues, no, el porqué de nuestras actividades también, ¿no? Entonces, búsqueda de tesis, pues le vamos a dar clic derecho, ya está cargando, y nos va a aparecer obviamente esa página que se va a mostrar, que ahorita sigue cargando, el icono de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está un poquito lento el internet ahorita por lo que veo, casi nunca se tarda tanto, pero ahorita pues ya se tardó. Nos va a aparecer evidentemente como un buscador también. Este, ya, ya cargó. Bueno, todavía falta cargar. Ahí está. Esta es la página principal para la búsqueda de tesis. Inclusive por aquí dice búsqueda de tesis. Hay muchas cosas, ¿no? Es la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí en búsqueda, que incluso tiene un icono de una lupita, tenemos tesis, precedentes o sentencias, votos, acuerdos, otros, sentencias de otros tribunales. Entonces, es muy importante que curiosemos sobre esta página y que no solamente pues nos eh, vayamos a cumplir por cumplir, ¿no? Porque se viene pues una actividad para amparo, que es buscar una tesis aislada, una tesis jurisprudencial de principalmente de juicio amparado. Aquí vienen todas las ramas del derecho. Por eso dije, en ninguna de las materias que yo pueda impartir, su servidora puede impartir, eh, yo en ningún encuentro impedimento para no pedir que busquen y que sepamos utilizar el Semanario Judicial de la Federación, la búsqueda de tesis, porque hay criterios de interpretación en materia mercantil, fiscal, administrativa, penal, de amparo, seguridad social, laboral, de todas las materias hay. ¿Por qué? Pues porque existe un tribunal electoral que conocen de todas las materias. Existen autoridades judiciales que conocen de todas y cada una de las áreas del derecho. Entonces, las tesis no son exclusivas por el juicio de amparo.
El juicio de amparo inclusive lo puedo interponer pues en materia mercantil, lo puedo interponer en materia penal, lo puedo interponer en materia civil, agraria, administrativa, fiscal. Entonces no es un impedimento, por eso yo en ningún área del derecho encuentro un impedimento para que sepamos buscar tesis jurisprudenciales. Pero vamos a, voy a colocar algo que se me ocurre. Procedencia, vamos a ver, procedencia del juicio de amparo. Vamos a ver qué resultado nos arroja. Está cargando todavía. Ahí está. Tenemos aquí los resultados que inclusive pues vemos son varios y estas son las páginas que bueno nos arroja más registros. Estos se llaman registros. Tiene su registro digital. Estos numeritos son muy importantes porque con estos numeritos podemos localizarlos. Y bueno, ¿qué significa? Híjole, aquí tenemos, no todas vienen así, pero esto es muy importante porque aquí tenemos que investigarle bien. Sale aquí, si paso el cursor sin darle clic sobre la S, significa tesis publicada el 8 de septiembre de 2023. Si nos damos cuenta, el día de hoy, estamos ya hasta el 21, debe decir 22, estamos a 21 de septiembre de 2023. ¿Hace cuánto se publicó esta tesis? El 8 de septiembre, no hace mucho. Entonces vemos, está en constante nutrición esta página, que obviamente también se emiten las tesis jurisprudenciales de forma física, o sea, no hay problema con eso. Pero, y dice pendiente integrar en el módulo de sistematización, pero aquí nos arrojan, solamente aparece aquí a grandes rasgos el título, pero si le damos clic ahora sí ya en particular, nos arroja ya todo el contenido de lo que este título quiere decir para que podamos entender más allá. Solamente voy a leer algunos títulos, ya corresponde a ustedes, pues darle lectura. Si se les surge preguntas, pues pregunten, no hay ningún problema. Control difuso de constitucionalidad, que es algo que también vamos a estudiar, ¿sale? En el juicio de amparo indirecto. El consentimiento tácito de las normas generales por no reclamarlas desde el primer acto de aplicación a través del control concentrado no constituye un impedimento técnico para su ejercicio. Obviamente habría que investigar qué es que saber qué es el control difuso de constitucional, que está muy relacionado al juicio de amparo también. Tenemos la siguiente, que bueno, aquí no hay mucho sobre lo que yo busqué, que es la procedencia del juicio de amparo. Tenemos la vía directa, la vía indirecta, pero bueno. La segunda, para que vean, aquí ya viene un derecho familiar. Pensión alimenticia provisional. La solicitud de su aumento debe resolverse respetando, previamente los derechos del debido proceso. Ojo con eso, acabo de mencionar en derecho administrativo, principio que obviamente se traduce en un derecho del debido procedimiento. Y aquí ya tenemos un debido proceso, porque ya existe un proceso judicial. ¿Sale? Entonces, respetando previamente los derechos del debido proceso e igualdad de armas del deudor, mediante la vía incidental. Bueno, en su derecho procesal, si ya vimos derecho procesal a estas alturas, ya debemos de saber de qué se refiere. Entre paréntesis me pone la legislación de donde se está estudiando, legislación del estado de Sinaloa. Entonces aquí tenemos legislaciones de diversas entidades, o inclusive de la ley federal, ¿no? Tenemos prescripción de la acción penal, o sea, vean cómo arrojas el juicio de amparo está relacionado con materia penal, con materia administrativa, con materia mercantil. Aquí encontramos de todo. Inclusive si pasamos el cursor aquí, por ejemplo, en que también este circulito, dice contradicción de tesis. Esta sí es una jurisprudencia y se conformó por contradicción de tesis. Para que vayamos tomando y adoptando, sobre todo adoptando, la buena práctica, porque es una excelente práctica, nos mantiene actualizados
nos mantiene, evidentemente, nos despeja inclusive muchas dudas que la ley no me otorga en un porcentaje amplio. No, para la interpretación o para entenderla, las tesis jurisprudenciales apoyan y coadyuvan, inclusive pues son fuentes generadoras de ley, porque en este caso, si aquí si le doy clic ya por último, ya voy a terminar, lo prometo, bueno, se tarda un poquito en cargar, pero aquí me arroja que es una tesis tipo jurisprudencia. El principio de definitividad, que también lo vamos a ver en el juicio de amparo, indirecto, la vía indirecta, existe el directo, no es necesario agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí es una autoridad administrativa. Tribunal, bueno, es una autoridad judicial, pero que conoce de asuntos administrativos, de controversias de asuntos administrativos, como lo vamos a estar relacionando en derecho administrativo. En este caso de la Ciudad de México, cuando se reclama el acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo, ojo que no es lo mismo, proceso y procedimiento administrativo de separación de su cargo seguido contra agentes del Ministerio Público, peritos o elementos policiales. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es una autoridad que desprende, es una autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo. ¿Sale? Entonces, elementos policiales, bueno, pues son auxiliares, son autoridades auxiliares del agente del Ministerio Público también en la investigación de hechos delictuosos. Los peritos, bueno, pues son expertos en la materia, que también son adscritos a las fiscalías, ¿no? Obviamente para la investigación de delitos tienen que tener peritos en criminalística, en grafología, en grafoscopía, en documentoscopía, bueno, hay una serie de materias en las cuales pueden tener una experticia, ¿vale? Entonces, el Ministerio Público se coadyuva de los peritos y obviamente pues también de las policías para poder cumplir con el deber que le constituye. Me parece que lo contempla el artículo 20 constitucional. No sé si está en lo correcto ahorita o si me acuerde muy bien, pero bueno, ya aquí viene el criterio jurídico, viene la justificación y viene el pleno que resolvió. Entonces, esta tesis jurisprudencial, este, citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época. Ahorita estamos en la eh, 11ª época, entonces la número 11, si lo podemos tomar por ahí, ¿vale? Luego les explico también a qué se refieren las épocas o lo investigamos. Pero bueno, hasta aquí lo dejo el día de hoy porque ya cumplimos el horario de clase y cualquier cosa, cualquier duda me la pueden mandar a través de esta vía, la plataforma, pueden entrar, pueden expresar sus dudas, un comentario a través de sus tareas. Hay muchas formas en las cuales pueden hacerme llegar sus dudas, sus inquietudes o sus comentarios inclusive, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en comunicación o estamos, pues también, pues a sus órdenes para resolver cualquier situación. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.